Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La lección que empecé, hermanos, tenía 3 puntos más, pero voy a entrar en la otra, en la segunda, ¿o qué? Los últimos 3, ¿quieres que te lo anote? Si no, ¿no te vas conmigo de regreso para el Corpus o qué? El siguiente iba a ser el mantenimiento de la sana doctrina. O sea que el anciano debe de entender que la sana doctrina se debe de predicar y se debe enseñar. Pero claro que voy a cubrir también eso en la clase después de la comida, en la supervisión de los ancianos. Hablo más de eso. Y la siguiente, ¿verdad?, iba a ser concerniente a la distribución de ministerios. Muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo no estamos bien organizadas, hermanos. Y por esa razón no se ve un crecimiento numérico ni espiritual. Porque para que haya un crecimiento numérico, ¿verdad?, pues claro que estamos tratando con el evangelismo personal. Y si la congregación no está organizada, entonces no va a existir ese evangelismo personal. Pensamos nosotros, ¿verdad?, que trayendo a un predicador y ayudándole, no pagándole, ¿verdad?, ayudándole, porque nunca le puede pagar a un predicador por el trabajo que hace. Pero ayudándole, ¿verdad?, pensamos de que él pues se va a encargar de todo. Y no hemos tratado sobre el evangelista. Recuerden que en Efesios 4:11 habla el evangelista y ayer hablamos un poquito de él. Pero estamos dedicándonos más en los ancianos y los diáconos. Ni de los diáconos hemos hablado mucho tampoco. Pero muchas congregaciones no están bien organizadas. Porque note lo que dice el versículo 12. Para la perfección de los santos, para que puedan desarrollar su ministerio. Y la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué ministerios existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Hay varios. Y ese es el trabajo de los ancianos, y ahorita vamos a entrar en ello, ¿verdad?, en la función, de tratar de averiguar los ministerios de la congregación. Lo que es el mantenimiento de la sana doctrina es la capacitación o la organización de la congregación para que pueda funcionar bien. Usted se sube a su carro, ¿verdad?, y nomás le pisa el gas, pero cuando le pisa el gas, ¿sabía usted que hay una transmisión que tiene muchas guías chiquitas? Gears, en inglés, ¿verdad? Y todas esas están trabajando synchronized together. Están trabajando, ayudándose una a la otra. Bueno, así también la iglesia debe de existir. Y por lo tanto, ¿verdad?, necesitamos que entender eso. Y por último, ¿verdad?, el anciano no solamente debe de cuidar la doctrina, no solamente debe organizar la congregación, pero también puede evaluar la congregación constantemente. Ya he enseñado clases aquí en esta congregación concerniente la evaluación, ¿verdad?, de una congregación. O sea que, ¿qué tanto, cuando hablo de eso, ¿verdad?, qué tanto conocimiento tiene cada miembro de la congregación? Una congregación también pasa por etapas. Y por lo tanto, ¿verdad?, ¿en qué etapa se encuentra la congregación? ¿Qué tanto conocimiento bíblico tiene la congregación? Y todo eso es necesario para que podamos nosotros entender que necesitamos que desarrollar un currículum para la congregación.
Nosotros siempre queremos todo fácil, hermano. Hay casas publicadoras que venden currículum, ¿verdad? De 1 año, 3 años, 4 años, 5 años. Pero la mayor parte de ese currículum, ¿verdad? Son presentados por las denominaciones. Y el anciano, si acaso va a hacer eso, tiene que sentarse y leer cada lección para que mire que esté conforme a la palabra de Dios. Pero que esos 3 puntos no sé si acabo de ayudarnos. ¿Ya te vas conmigo? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones del ancianato. Número 1, ¿verdad? El anciano, hermanos, como dije hace rato, ¿verdad? Hay varias cosas que el anciano tiene que investigar a la congregación. Número 1, ¿verdad? Tiene que saber claramente cuáles son las debilidades. Las debilidades de la congregación. ¿Qué son las debilidades de la congregación? Y claro que esto es un estudio, ¿verdad? Que se lleva a cabo con bastante cuidado. Se estudia cada miembro y pues ya uno comienza a mirar cuáles son las debilidades de la congregación y al rato les digo por qué. Y luego tiene uno que entender las fuerzas de la congregación. Tercero, ¿verdad? Uno tiene que estudiar las amenazas. Las amenazas de la congregación. Y por último, ¿verdad? Las oportunidades. Las oportunidades. De las funciones del ancianato, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿dónde miramos esto? No sé si usted ha leído, ¿verdad? El libro de Nehemías, capítulo 1 hasta el capítulo 4. Noten lo que Nehemías hace cuando regresa a Jerusalén. Nehemías primeramente, ¿verdad? Ora al Señor. Él ora al Señor. Y entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que el Señor le presenta oportunidades a Nehemías para que pueda regresar a la ciudad de Jerusalén, para que pueda volver a reconstruir todo lo que se había destruido. Cuando los babilonios regresaron a Jerusalén, o cuando fueron a Jerusalén, ¿verdad? Y los llevaron a la cautividad. ¿Qué hizo Nehemías de noche? Salió, él solo, ¿verdad? Para observar, ¿qué? Las debilidades de todo. ¿Entendemos? Él vino a observar las debilidades y entonces Nehemías ya sabía las fuerzas, ya sabía con quién contaba. Pero luego miramos, ¿te acuerdan de Tobitas y estos enemigos que están ahí? Esas eran las amenazas de él. Solo que miramos todo esto, ¿verdad? En Nehemías. Nehemías es considerado como un líder que vino a hacer grandes cosas para el Señor. Terminó su trabajo. ¿Cuál era su propósito de regresar a Jerusalén? Para restaurar la ciudad. ¿Recuerdan lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 18? Levantémonos y edifiquemos. Él ya entendiendo todo esto, ¿qué es lo que vino a establecer? Vino a establecer un plan. Primeramente miramos nosotros que él tenía una visión, ¿ok? Y luego estableció un plan. Vino a incorporar, voy a poner aquí a la congregación, a todos ahí, ¿verdad? Para que resultara un fin, y el fin fue para terminar lo que quería alcanzar. Si usted es anciano de una congregación, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es su visión para el año 2025? O nomás va de día en día o semana en semana. ¿Qué quiere desarrollar en 365 días? Bueno, ya son menos, ¿verdad? ¿Pero qué quiere desarrollar? Y si acaso no tiene visión,
entonces no tiene un plan. Y si no tiene un plan, no tiene la capacidad para poder motivar a la congregación para cumplir el fin que quiere alcanzar. Sí, todos nosotros decimos, sí, queremos crecer durante este año, pero ¿cuál es el plan? What's the plan? ¿Queremos bautizar a 5 por mes? ¿Queremos bautizar a 10 por mes? ¿Queremos bautizar por lo menos a 1? Yo he notado que cuando predico fuera de aquí, ¿verdad? Cuando voy a otros lugares como a Perú y a otros lugares, ¿verdad? La gente pasa. Y no estamos hablando de 1, estamos hablando de 10 o 15 personas que se quieren bautizar. La hermana Artigas sabe de eso cuando va a los diferentes lugares. Y aquí predicas 1000 sermones y ni para arrepentirse pasan. Solo que entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la visión? Miren, cuando Dios, antes de que Dios crease al mundo, Dios ya tenía una visión. Y eso lo hablamos al empezar estas clases. Y esto lo vino a establecer desde la eternidad. Y por eso se le llama en Efesios, ¿verdad? El plan de Dios, un plan eterno. Y el plan de Dios, y lo hemos visto que se ha desarrollado desde empezamos de 4.004 años en el Antiguo Testamento y se ha desarrollado. En el Antiguo Testamento profético, pero ya en el Nuevo Testamento miramos en donde se va cumpliendo punto por punto la visión de Dios. Y el apóstol Pablo declara esto en Efesios, que Jesucristo ya ha conquistado a varias cosas, ¿verdad? Ahora falta solamente uno, ¿verdad? Y ahora entonces cuando Jesucristo venga, y a propósito, ¿verdad? No sé si ustedes están oyendo las noticias, pero hay un meteorite que viene derechito al mundo. Llega aquí el 2032. Es 3 veces más grande que el mundo. Y los que han anunciado dicen, si acaso tienes que hacer algo, tienen 7 años para hacerlo. Yo creo que lo van a tratar de destruir, ¿verdad? Pero la cosa es de que viene uno derechito al mundo, 3 veces más grande que el mundo. ¿Saben ustedes el desastre que puede causar cuando hay un impacto? Ahí se puede acabar el mundo, puede explotar. ¿Saben ustedes que el mundo es un globo, verdad? Y en medio es puro fuego, pura energía. Y donde pegue, puede explotar. Bueno, no lo digo para asustarlos, ¿verdad? Pero tienen 7 años, o tenemos 7 años, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿verdad? Que ¿será eso el fin de Dios para el mundo? No lo sabemos. Pero la cosa es, regresando, ¿verdad?, a las funciones del anciano. El anciano tiene que tener esto bien escrito para que pueda entender la visión que quiere establecer para la congregación y el plan que quiere desarrollar. Y claro que cuando hablamos de estos puntos, ¿verdad?, hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando hablamos del plan, hay de metas cortas, de metas de larga distancia. Tenemos que evaluar cómo vamos en estas cosas para poder hacer cambios o no hacer cambios, etc. Pero esa es una de las funciones que el anciano tiene. ¿Ok? Ahora, pregunta o comentario de esto, hermanos. Cuando hablamos nosotros también de esto, ahora sí, voy a tener que usar mi borrador especial, ¿verdad? Cuando, ¿mande? En cuestión de todo lo que apuntó, ¿verdad? No ponerles nombres. Eso sería algo que muchas veces los ancianos hacen, ¿verdad? No, que en cuestión de debilidades, que no, el más débil aquí es esta persona. El más fuerte aquí es esta persona. No ponerle nombres, sino hablar en un sentido espiritual, congregacional. Así es. Estar hablando en ese sentido para que puedan tener una visión correcta. Así es. Perfecto, porque a veces tratamos las debilidades por personas y no por como congregación. Así es. Y es otra cosa, hermanos, que, miren,
Y es verdad lo que dice el hermano Sergio. Por ejemplo, ¿qué tantas personas han bautizado este año cada congregación? No espero respuesta, ¿verdad? Pero solamente para que se pongan a pensar. ¿Qué tantos bautismos han tenido el año pasado? De estos bautismos que tuvieron el año pasado, los ancianos se dedicaron a madurar, a entrenar a estos recién bautizados. Si no hubo nada para ellos, ahí existe una debilidad. ¿Ok? Y por lo tanto esa debilidad, ¿verdad? Al rato estas personas son escogidas sin entrenamiento, sin enseñanza, son escogidas para que sean maestros de nuestras clases, de nuestros jóvenes y posiblemente para que prediquen. Pero es una debilidad. No hay substancia, no sé si me voy a entender, no hay substancia que le pueda dar a la congregación para que haya crecimiento espiritual. Si hay crecimiento numérico, ¿verdad? Pero no va a haber crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, en forma de plan, cuando hay, por ejemplo, 1 o 5 personas que han sido recién bautizadas, por lo menos darle una clase por un año, 6 meses. Lo más básico, ¿verdad? Muchos no saben por qué vienen a la iglesia. Muchos no saben la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Muchos no saben, ¿verdad? Ni dirigir una oración. Muchos no saben hacer muchas cosas porque no se les ha enseñado. Entonces eso va incluido en el plan. Se tiene que desarrollar un plan para poder alcanzar ese punto, ¿verdad? Entonces la visión incorpora todo eso. Y regreso a lo que dice el hermano Sergio. Pero para que nosotros entendamos qué tan débil nosotros como iglesia, ¿verdad? O congregación estamos, porque no desarrollamos las cosas que debemos desarrollar. Y claro que si acaso hay una persona que ha sido bautizada, pues uno y uno. Yo he ido a congregaciones en donde tienen ancianos, hermanos, y los ancianos están atrás ahí, nomás así mirando, oyendo. Oye, pónganse a trabajar. Son los que deben estar enseñando. Son los que deben estar instruyendo a otras personas. Que no dice Efesios capítulo 4, versículo 12, para perfeccionar. Y claro que el evangelista y los maestros van a ayudar. Pero todos tienen que hacer su parte. ¿Ok? Todo lo que regresando a eso. No sé si acaso tenía en mente, hermano. Porque estaba. Oh, sí, ok. Muy bien. Entonces, miramos nosotros que las funciones del anciano, o el ancianato, ¿verdad? Es precisamente de eso. Pero noten, cuando hablamos de ancianos, hermanos, estamos hablando primeramente de un obispo. ¿Ok? Episcopal, ¿verdad? La palabra griega. ¿Y qué quiere decir un obispo, verdad? Uno que viene a supervisar. ¿Ok? Uno que está supervisando. ¿Y qué es lo que está supervisando? Bueno, entre la iglesia, ya hemos dividido la iglesia, ¿verdad? Entre 3 pilares, ¿verdad? Que es que la edificación, que es que el evangelismo y la benevolencia. Y claro, ¿verdad? Que cuando hablamos de la ofrenda, pues está hablando que de la tesorería. ¿Ok? ¿Algo más? Eso es lo que están supervisando. Y claro que cuando hablamos de la edificación, estamos hablando de diferentes facetas que se encuentran en la Biblia concerniente a la edificación. Está, por ejemplo, las clases que es de nursery hasta que la edad de 5 años, 6 años por ahí,
pero está el ministerio de la educación de los niños. Y luego está la educación de los jóvenes. Y luego está la educación de los adultos. Y en ocasiones hay congregaciones que dividen la congregación entre adultos jóvenes y adultos medios y adultos ya, como la quien dice, ¿verdad? The Golden Age Group. Y luego también hay el ministerio de las mujeres, etcétera, etcétera. Se dividen, ¿verdad? Solo que están viendo sobre todo eso. No se tienen que supervisar todo eso. El currículum, todo lo que se le está enseñando concerniente a ello. Y luego el evangelismo. El evangelismo, pues claro, ¿verdad? Que hay individual y hay colectivamente. Pero ¿cómo se desarrolla? Noten, todo esto cabe bajo el plan. La visión, el plan y luego la congregación, el evangelismo. Debo hacer una pregunta y no quiero que me contesten tampoco. ¿Qué tantas veces ha evangelizado su comunidad? ¿Qué tantas veces? ¿Tiene usted un plan en la congregación en donde la comunidad en donde la cual usted sirve está dividida en secciones? Sección número 1, sección número 2, sección número 3. ¿Sabe usted qué tantas casas hay en cada sección? Para que prepare folletos para los que vengan a querer evangelizar. Bueno, aquí hay 250 folletos, hermano, hay 250 casas en la sección de usted. El evangelismo. Si acaso se consiguen personas que quieren estudiar y quieren cursos bíblicos, entonces hay alguien entrenado, un equipo que va. Yo hace tiempo atrás en la congregación en donde yo fui anciano, ¿verdad? En la Norton Street, formulé un estudio que le llamé Team. Y claro que era una congregación americana, ¿verdad? Together Evangelizing All Mankind. Together Evangelizing All Mankind. En inglés, en español, lo traducí, todos evangelizando al mundo. Team. Y lo dividí en varias secciones. Número 1, ¿verdad? Lo dividí en un grupo de personas que iban a salir a las diferentes secciones de nuestra comunidad. En ese tiempo habían 3 secciones en nuestra comunidad. Y había un grupo que salíamos a cubrir cada sección. Las personas que estaban interesadas en el estudio, había otro equipo, ¿verdad?, que se entrenó para que ellos fueran a hablar con estas personas. No iban al estudio, nomás iban a ir a hablar con ellos, conocerles, para hacer notas de memoria de quién eran estas personas. ¿Ok? Hablar con ellos y esto y lo otro para allá. Que era feeling a dónde estaban ellos. Y luego tercero, ¿verdad? En el tercer equipo, pues, éramos yo y mi señora y otros hermanos que teníamos la capacidad de poder ir a evangelizar, o sea, enseñar clases. Y luego había otro grupo en donde el grupo se dedicaba únicamente de visitar a estas personas. O sea que somos de la Iglesia de Cristo, entendemos que están estudiando, venimos, ¿verdad? Si acaso hay necesidad para que oremos por alguien o tienen alguna necesidad espiritual. Nunca monetariamente, espiritual. Y luego otro grupo, ¿verdad?, que existía de personas que cuando las personas se bautizaban, que les daban, se rotaban en dando estudios. Una persona le daba un estudio y luego venía otra persona otro estudio y otro estudio. Pero esto fue el programa. Aunque digo, ¿verdad?, que no duró mucho por causa de estas personas que estaban interesadas, el primero. Pero lo digo, ¿verdad?, para que entendamos, hay un plan. Queremos evangelizar. Y entonces, para alcanzar y crecer numéricamente en la congregación. ¿Ok? Y luego también, pues, había la benevolencia. Cuando yo llegué ahí como predicador y luego anciano,
La Benevolencia era un barrio en donde había gente necesitada. Se le daba una bolsa de comida. Cada martes teníamos, ellos ya sabían, ¿verdad? Y venían las personas y tomaban su bolsa de comida, etc. Pero luego comenzamos a enseñar los Jim Miller Film Strips. ¿Quieres comida? Ok, tienes que sentarte 30 minutos para mirar una película. Para que ellos miraran, ¿verdad? Tratar de evangelizarlos. Porque muchas de las veces las personas que venían a recoger ayuda ahí, ¿verdad? Daban una dirección falsa. Íbamos y, pues un solar vacante, ¿verdad? O no había casa. Pero todo eso, ¿verdad? Entonces, el obispo tiene que supervisar todo esto. Y es un trabajo difícil, hermanos. ¿Ok? Un trabajo difícil. Y yo sé bien que tienen su propio trabajo, yo sé bien que tienen otras cosas que hacer, y yo sé bien que tienen su esposa enseguida y te va a decir, bueno, ¿y cuándo me vas a dar tiempo a mí? A la familia. Pero eso es lo que se lleva para supervisar la congregación. Y luego miramos nosotros que hay otra palabra, otra vez. Déjenme usar mi borrador, ¿ok? Hay otra palabra que miramos nosotros, que es la palabra anciano. Que se refiere a la misma persona. Es la palabra anciano. La palabra presbiterio. Ok. Esta la encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y otros lugares, ¿verdad? Pero esto habla, ¿verdad?, de madurez. De madurez. Y claro, ¿verdad?, que se requiere madurez, se requiere personas que tengan conocimiento bíblico. ¿Recuerdan Moisés? ¿Qué es lo que el consejo que le dio su suegro? Éxodo capítulo 18, versículo 20 en adelante. A hombres ¿qué? Maduros. Y este mismo concepto llegó al Nuevo Testamento. Jesucristo escogió a sus apóstoles, que los cuales entrenó por 3 años. Y después 3 años, en Mateo capítulo 28 y versículo 19, cuando se le apareció durante los 40 días después de su resurrección, le dice, por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Entonces Jesucristo entrenó a sus apóstoles para que les enseñaran, les vino a madurar. Y los apóstoles, claro, enseguida, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia, los que se bautizaron en aquel tiempo, 3,000, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿cuál fue la doctrina que los apóstoles le enseñaron? Fue la misma que Jesucristo les vino a recalcar en Hechos capítulo 1, versículo 3, que les vino a enseñar concerniente al reino de Dios, antes de que se empezara la iglesia. Solo que los ancianos tienen que tener esa madurez para que puedan enseñar, porque deben de ser aptos para enseñar. ¿Ok? Aptos para enseñar la palabra de Dios. Y por último, ¿verdad? Miramos nosotros, que es la palabra pastor. La palabra pastor, poimen, que quiere decir uno que está sobre, como un tipo de gobernador, como un tipo de persona. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, dice uno que preside. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice que uno que alimenta, es la misma palabra. Revelación, Apocalipsis capítulo 2, versículo 27,
uno que está sobre, solo que se traduce de diferentes maneras a través del Nuevo Testamento. Y es uno que está encargado de cuidar y de guiar a la congregación. Y regresa a lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Solo que entonces, hablando de funciones, ¿verdad? Estamos hablando primeramente que el anciano debe de saber a quién está sirviendo, a la congregación a la cual está sirviendo. Debe conocer a cada miembro de la congregación. Y debe de saber en qué categoría se encuentra, si es una persona fuerte, una persona débil, y claro, ¿verdad? Que no vamos a llamar nombres como dice el hermano Sergio, ¿verdad? Pero una persona fuerte, una persona débil, si es una persona, ¿verdad? Pues que presenta una oportunidad, etcétera, etcétera, entonces ya debe de establecer su visión, es decir, los ancianos, su visión, su plan, cómo lo va a ejecutar, etcétera. Miren, cuando nosotros allá en Norton Street, cuando llegaba el mes de octubre, ya empezábamos todo esto. Total de trabajar un programa en donde lo podemos presentar al inicio del año, enero. Y le llamamos The Elders Charge, o sea, el desafío de los ancianos, ¿verdad? Se presentaba a la congregación. Y presentábamos nuestra visión, presentábamos nuestro plan, presentábamos nuestro presupuesto, qué tanto dinero se debería, presentamos qué era lo que la congregación, cada miembro se iba a envolver en hacer para que este plan se llevara a cabo. Y claro que estábamos continuamente animando a la congregación para que no se le olvidara esa visión. Pero todo esto se tiene que hacer y me pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Hacemos eso al final del año? ¿Desafiamos la congregación al principio del año? Eso tiene que decir mucho, hermanos. Solo que esto es lo que el pastor viene a presentar, ¿verdad? A hacer. Pero es la misma persona, el episcopal, el presbiterio, el poimen, es decir, el que viene a alimentar a la congregación de lo que necesita. Pregunta o comentario de esto, hermano. Sí, hermano. Sí, una de las cosas que vemos dentro de las congregaciones, cuando tenemos así la organización, ¿verdad?, del ancianato, vemos que muchos, tenemos los ancianos, pero no todos cubren o quieren cubrir las tres partes, ¿verdad? Y entonces se excusan diciendo, no, aquel es, si es algo espiritual, aquel es más maduro, ¿verdad? Hablando de los ancianos, o quieres alguien que te organice algo, ves con aquel anciano, es el bueno de organizar. Sí. Entonces, a lo que vemos en la escritura, todos tienen que cubrir las tres partes. Así es. ¿Verdad? Y es triste que vemos nosotros hermanos que les dicen, son ancianos, pero nomás vemos uno siempre dando la predicación o dando las clases, los demás, no, yo mejor dejar al hermano, tiene mejor, Sí. ¿verdad? Entonces todos tienen que estar, si hay 3, hay 4, todos tienen que formar parte, ¿verdad? De dar estudios, dar clases, dar todo eso, ¿verdad? Y formar parte en cuestión de las, Así de es. las 3 funciones que deben de tener como ancianos. Así es. Y sí, siempre entre los, si son 3 ancianos, ¿verdad? Siempre, como decíamos en inglés, there's a head elder. Un anciano que está encargado de todo lo demás, ¿verdad? Que todos dicen, bueno, ve con aquel anciano. Con los demás no va, pero ve con aquel. Porque es el más listo, más preparado. Pero todos sí deben de estar en esta misma postura. Y claro, ¿verdad? Que todo esto se llega, porque este es el trabajo del evangelista, que no cubrimos. El evangelista tiene que enseñar a estos varones que desean ser ancianos, que anhelan el obispado, ¿verdad?, de tener esa capacidad. Solo que viene al evangelista. ¿Recuerdan que dije yo, se han puesto ustedes a pensar en por qué Dios pone a pastores, a profetas, a apóstoles, evangelistas primero que el pastor? Porque el evangelista tiene un trabajo crucial, severo, que desarrollar en la congregación. Y nosotros los evangelistas en ocasiones no tomamos esa responsabilidad seria.
ni tampoco se nos enseña en la escuela esto. ¿Me entiende? Hay evangelistas que no tienen visión, no tienen ningún plan cuando llegan a una congregación. Hay dos opciones para la persona que sale de la escuela de predicadores. Número uno, ir a una congregación que ya está establecida. Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo mandó a Tito a congregaciones que ya están establecidas para que corrigiese lo deficiente. Pero tienen que entender que va a tener que corregir lo deficiente para llegar a establecer lo que Dios quiere que establezcan las congregaciones. O también tenemos la congregación de Antioquía, en donde Bernabé fue a una congregación ya establecida. Fue y trajo al apóstol Pablo para que le ayudara. Hechos capítulo 11, miramos eso, ¿verdad? Pero hay congregaciones que se vienen a establecer desde el principio. Y sí es trabajo. Mi esposa y yo establecimos 5 congregaciones aquí en el estado de Texas y se nos llevó bastante trabajo. Entre nosotros tenemos a hermanos que fueron frutos de ahí de la Picking Side. Esa congregación, cuando llegamos ahí, solamente una familia, la familia Heredia. Ahora Alfredo Heredia es predicador de Bedford, ¿verdad? Pero esos son los primeros frutos de Picking Side. Que bautizamos a todos. Y estamos ahí nomás, que eran la familia de ellos y la familia de nosotros. Y luego de repente llenamos un cuartito y los ancianos me tomaron una padera y llenamos el otro cuartito. Y los ancianos me dieron un solar enfrente, hicimos un edificio y lo llenamos. Ya para ese tiempo, ¿verdad? Me llamaron para otro lugar. El Señor, considera que el Señor me llamó para otro lugar, ¿verdad? Pero se estableció. En el estado de Nuevo México, ahí estábamos nomás yo y mi esposa y le gritaba, predicando, le gritaba. Pero nunca se arrepintió. Pero en Nuevo México así empezó la obra, en San Marcos así empecé la obra. 5 congregaciones. Y con el esfuerzo de mi esposa y mi familia, me llevaba a mis hijos, ¿verdad? Estaban chiquitos, andamos dando la puerta y son los que me daban la entrada a la casa, ¿verdad? Ah, qué cute, ¿verdad? Pásale. Y pues ahí empezaba. Pero digo todo esto, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que es trabajo del evangelista. Se nos enseña que para empezar una obra, ¿verdad? Tiene uno que empezar de abajo arriba. Evangelizar. Y luego después de evangelizar, tratar de sacar a aquellos que pueden ser maestros, maestras, ¿verdad? Y entrenarlos, dice la palabra, confirmar los ánimos de ellos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Y luego constituir ancianos. Solo que hay 2 opciones para el predicador. ¿Me entiende? El predicador tiene que hacer su trabajo para llevar a estos hermanos que anhelan el obispado, estar en esta postura, que estén preparados para poder ser obispos, pastores, ancianos en la iglesia. Y claro que no son personas perfectas, nadie de nosotros somos perfectos, en el sentido, ¿verdad?, que no vamos, aún el apóstol Pablo dijo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 en adelante, dice que él no era perfecto, que él podía pecar, podía caer, solo que entonces se disciplinaba a sí mismo, ¿verdad?, para mantenerse firme, y así todos nosotros, hermanos. Pero por lo menos se le enseña a los hermanos que anhelan el obispado, ¿verdad?, lo básico, y lo demás viene por añadidura. Como le dije a los hermanos yo de Edinburgh, cuando se establecieron ahí ancianos, le dije, hermanos, les he enseñado lo básico por 2 años y medio, les enseñé lo básico. Le dije, no lo saben todo, pero va a venir por añadidura todo lo demás. Y hasta la fecha están haciendo un buen trabajo, los hermanos. Pero es el evangelista, el predicador, que lo lleva a este lugar. Y es verdad lo que dice el hermano, ¿verdad? Todos tienen que estar en la misma página. Porque recuerde que Satanás entra por medio de ¿qué? Del más débil, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, dice 1 Pedro 5:8, ser sobrio. Porque Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Está buscando tratar a quien devorar. ¿Y con quién va primeramente? Con los líderes. Con los líderes. Solo que entonces esto es lo que se tiene que hacer. ¿Pregunta o comentario, hermano? Sí, hermano Miguel. Ahorita voy con usted. Lo digo esto porque como también parece que nos están viendo por internet o algo así, que se puede malinterpretar
el concepto, la idea que dijo en relación al apóstol Pablo de que podemos pecar, ¿verdad? Y yo lo entiendo en el sentido de que significa que existe la posibilidad de que podamos equivocarnos y pecar, ¿no? Pero algunos lo podrían tomar como decir, teniendo libertad de pecar. No sé si me explico. O sea, no se trata de que tenemos libertad de pecar, sino de que existe la posibilidad de que podemos fallar, equivocarnos, ¿verdad? Y es por eso que Pablo se esforzaba en mantenerse firme en las cosas. Así es. Así es. Bueno, Vicky iba a decir algo. Sí, hermano, yo quisiera que explicara un poquito sobre el rol de la esposa del anciano, porque a veces se toma en mal concepto que la esposa se dice ser anciana. Yo quisiera que explicara un poquito sobre eso. Pues si lo está usando en el término de Tito 2, sí es anciana, ¿verdad? O sea que si una esposa de un anciano ya tiene su edad, entonces es anciana y tiene cierta responsabilidad. Pero concerniente al oficio, nunca lo tendrá. Porque primera de Timoteo capítulo 3 dice que el anciano debe ser debe de ser esposo de una sola mujer. Nunca menciona a la mujer como que va a ejecutar el oficio, sino que siempre es el varón. Y claro que yo entiendo, ¿verdad? Y es como le dije a mis ancianos cuando tuve clase con ellos y les dije, miren, ustedes se van a juntar, van a llegar a decisiones críticas, van a establecer cosas que son muy importantes y críticas para la congregación. Y llegando a casa le dije, posiblemente tu esposa, ¿verdad? Quizás no tenga malas intenciones, quizás algunas sí, ¿verdad? Pues ¿de qué hablaron, viejito? Y ya comienza uno, ¿verdad? ¿Y tú qué dijiste? ¿Aceptaste tú eso o no? Y que pues sí, pues ¿cómo te pones a aceptar eso? Tú sabes que está todo mal eso y ya comienza, ya cuando tienen la segunda junta, ¿verdad? Hermano, la tuve pensando, ¿qué pensando si lo cambiaron de pensar, ¿me entiendes? Dije, y si acaso hacen eso, hermano, yo le digo que son cobardes. Porque usted tiene un compromiso con Dios, no con su esposa, le dije. En este sentido, la congregación viene primero y la decisión se tiene que hacer primeramente por la congregación. Claro que hay varias ideas, varias preferencias de todo lo demás, pero usted tiene la responsabilidad. Y ha visto casos cuando se han visto cambios, ¿verdad? Y por causa de eso, pues en ocasiones salen conflictos entre los mismos ancianos. Y no se hacen cosas que se deben de hacer. Pero la Biblia dice que el hombre es el anciano de la congregación, no la hermana. La hermana no pueden dar, como hay hermanos que dicen, bueno, yo como anciana, nunca se estableció como anciana. Es esposa del anciano, pero no es anciana, ¿me entiendes? O sea, quieren, como decimos en inglés, they want to throw their weight around. O yo soy esposa del predicador también, ¿verdad? Cuando dicen, ¿y qué tiene que hacer esposa del predicador? Usted no fue elegida como evangelista de esta congregación, sino que fue su marido. Y claro que pues esto es lo que puedo decir concerniente a eso, ¿me entiendes? Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, que la mujer siempre va a tratar de usurpar la autoridad del hombre. Eso Dios lo declara en Génesis 3, 16 y 17. Eva lo quiso hacer con Adán y miren el problema que se metió. Pablo lo reconoce y lo viene a hablar en 1 Timoteo capítulo 2. Por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que ahí dice que la mujer no puede usurpar la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado primero. El hombre tiene ciertas responsabilidades, pero que sí puede ayudarle, que puede hacerle pensar de algo, ¿verdad? Sí tiene esa capacidad. Porque en ocasiones nosotros los varones en vez tenemos narrow-minded, como se dice en inglés, ¿verdad? Miramos las cosas de una sola manera y se nos puede abrir la mente para dar mejores ideas. Regresa a la junta y dice, mire hermano, la tuve platicando con mi esposa y me dio esta
si esta enseñanza, ¿verdad? Y ¿cómo la ven ustedes? O sea que la consideran, pero no porque ella decidió, sino que fue una idea buena y posiblemente mejor para la congregación. ¿Y cómo la ven? Y entonces si los demás ancianos dicen, bueno, pues fíjate que no la vemos de esta manera. Porque yo reconozco, hermana, que hay mujeres más inteligentes que nosotros los hombres. Es una flor para ustedes, hermanos, ¿ok? Por eso la mujer debe ser prudente, Sí, para que pueda ser ahí idónea. sí. Pero pues ahí está como Abigail, ¿verdad? Aquel hombre estaba bien necio de a tiro y tuvo más prudencia ella que su esposo. Ya David lo iba a matar, pero ella tuvo más prudencia. ¿Entiendes? Solo que hay mujeres así. Y se deben de reconocer, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cuando hay mujeres así, ¿verdad? Esas mujeres mismas se humillan delante de su varón, ¿verdad? Pero tienen buenas ideas. Así como hay mujeres, ¿verdad?, que quieren todo el show, que ellas, ¿me entiendes? Y pues esas no, esas son problemáticas. No sé si le contesté a su pregunta. Okay. ¿Alguien más? Mano, Artiga. Sí, hermano. En el rol de la esposa hacia el esposo, ¿cuál es el papel en este caso, sea del anciano o del diaconado, cuando se eligen, ¿verdad? En este caso, una pareja? ¿Cuál es entonces digamos, el concepto de la esposa del anciano, del diácono dentro de la congregación? ¿Cómo la congregación la tiene que ver a ella en el concepto del sentido, ¿verdad? Para mí, o sea, yo creo que la esposa de un anciano, pues es un ejemplo por su madurez tal vez, la misma que del diácono, también de la misma manera. Por eso ejercen con toda autoridad en el sentido de la madurez, y es por eso que están obteniendo esa responsabilidad voluntariamente. Dice 1 Timoteo, capítulo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, yo pienso que la esposa tanto de un predicador, de un anciano, de un diácono, y que este concepto se refleja en la madurez que debe tener también, en la sencillez de la esposa, sea del anciano, sea del diácono, o también del predicador. Así es. Entonces, para mí es una mujer que sabe enseñar como para poder dirigir, aún aconsejar a las jovencitas, cómo poder resolver también entre damas un conflicto, digamos, pequeño. Para mí es una mujer madura, por eso está apoyando a su esposa. Si yo tuviese una esposa que no me estuviese apoyando como mi ancianato, pues sería un poquito difícil. Así es. ¿Verdad? Porque la iglesia miraría. Entonces, yo creo que cada vez que se nombra una pareja, yo creo que es una virtud, es una cosa muy bonita, donde son ejemplos los dos para poder llevar hacia adelante la congregación cualquier dificultad o problema que tenga. Pues ha dicho bien, hermano, el texto que acaba de leer ahí en el versículo 11, claro que la palabra ser fiel se está refiriendo a la autoridad del varón, ¿verdad? Amén. Y esto viene a amplificar el oficio, tanto del diácono como el anciano. O sea, la fidelidad debe de ser a la autoridad del anciano, a la oficina del anciano. Amén. Es como decir, ¿verdad? Trump es nuestro presidente, pero la esposa de él, ¿verdad?, no es la presidencia, ¿verdad?, de Estados Unidos. Solo que ella debe de ser fiel a la oficina del presidente. Bueno, así también los ancianos.
la mujer debe ser fiel a la oficina que ejecuta el diácono y el anciano. Pero vuelvo a repetir, si acaso los ancianos han hecho una decisión de cierto programa que se debe llevar a cabo, ¿verdad? Y dicen, bueno, el hermano tal fulano que es esposa de un anciano se va a encargar, entonces ya tiene la autoridad de los ancianos para desarrollar lo que se va a llevar a cabo, ¿me entiende? También los diáconos, cuando están haciendo actividades y dicen, bueno, mi esposa se va a encargar de esto, ya lleva la autoridad del diaconado. No sé si me voy a entender, para que venga a ejecutar, ¿verdad?, aquella actividad. Pero sí tienes razón, se tiene que complementar uno al otro, pero vuelvo a repetir, ella no es la anciana de la congregación. Porque hoy en día tenemos que tener cuidado. Ya en Abilene hay 3 congregaciones que ya eligieron a mujeres ancianas, hermanos. 3 congregaciones, o quizás sea más. En Houston parece que hay 1 o 2 que ya eligieron ancianas. Y están violando el texto que dice que sea varón de una sola mujer. Cuando esa frase la leemos, ¿verdad?, excluye al homosexual. Excluye, ¿verdad?, a la mujer, etc. No pueden ser ancianas. Es el varón el cual se le está pidiendo este oficio. Y claro que él tiene la responsabilidad de ejecutarla. Entonces, hermano, el hermano es el que es elegido, no ella. No podemos, y corríjame si estoy equivocada, no se debería de decir que hemos elegido a la pareja, sino al hermano. Sí. Pero porque él es el que mostró las cualidades del ancianato, y por medio de esas cualidades, claro, la esposa tiene ciertas cualidades que ha mostrado también, pero se eligió a él, no a ella. Correcto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Si acaso a ella se le da la autoridad, por menos los ancianos, para que ejecute cierto programa, entonces ya la tiene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí, hermana? Yo pienso que estamos en la misma categoría como cristianas. Seamos esposas de predicadores, esposas de ancianos, somos cristianas y estamos en la misma categoría. No hay un nivel más alto que otro, somos iguales. Iguales. Y también de los cristianos y diáconos, hermano, todos estamos en un mismo renglón. Predicador, anciano, diácono. El único que es nuestra cabeza es Cristo, dice Efesios 1. Pero en cuestión de oficina o de oficio, ¿verdad?, está Cristo, el anciano, y luego el predicador, y luego el maestro, diáconos, etcétera, así se van los miembros. Y hay versículos que nos enseñan en todo esto para que estemos sujetos, ¿verdad? Pero cuando la sujeción de nosotros se demanda de algo erróneo, equivocado, ya acudimos a la cabeza. Y ya podemos disciplinar a la persona que nos está usando su oficio para algo equivocado. Y es lo que dice 1 Timoteo capítulo 5. Dice que el hermano anciano que peca, ¿verdad?, con 1 o 2 testigos, que lo hagan públicamente, ¿me entiendes? Y al predicador de la misma manera. O sea que hay un check and balance point en todo esto. Sí. ¿Uno, Roge? Hermano, hablando de eso de la sujeción, es muy importante ahorita hablando de los ancianos y de los hermanos que se va a elegir en las congregaciones, que sea evaluado, que cumplen los requisitos. Es importante también que el evangelista reconozca que cuando se eligen de sus ancianos o la congregación, él aprenda a sujetarse. Uno de los problemas muy grandes dentro de la obra hispana es que cuando se eligen ancianos, incluso en el lado anglo también, es de que si los ancianos toman una decisión que no es doctrinal, sino opinión, y nomás no se quieren sujetar, y empiezan a mostrar rebeldía en contra del ancianato por X razón. Te doy un ejemplo simple. Si los ancianos deciden por el clima cancelar el servicio del miércoles, la clase,
Y hermanos dicen, no, pues es que ¿cómo van a cancelar? Pues yo me quería reunir, yo quería estar allí, y pues yo me voy a reunir a otro lado, y yo voy a hacer esto, y luego van y comunican que ahí en la congregación se canceló el servicio porque los ancianos así lo decidieron, y ellos no están de acuerdo. Entonces, esa rebeldía, hermano, también, que no se trata, no se explica, tienen que aprender uno a sujetarse a sus ancianos en temas de opinión que ellos están viendo por el bienestar de la iglesia. Así es. Es solamente un ejemplo pequeño, pero ha habido otros casos donde los mismos predicadores o la misma hermandad no se sujeta a los ancianos por estos detalles. Allá en el valle hay un caso así, hermano. Una congregación eligió ancianos y el predicador, ¿verdad?, es el que los manda. Y yo fui y hablé con él, ¿verdad? Y no menciona nombre, fui a hablar con él y dije, oye, tú estás sujeto a los ancianos, y ahí están los ancianos. Y le dijeron los ancianos, ustedes no tomen nada de lo que este hermano dice, ustedes son los que tienen que gobernar esta congregación. Y todos se quedan mirando al predicador, ¿verdad? Brother, no le estás dando malas ideas. Le dije, no son malas ideas, es la Biblia, brother. Le dije, es la Biblia. Le dije, ustedes están sobre este hermano, le dije, predicador. Le dije, al momento que ellos quieran, bro, te pueden despedir, le dije al predicador. Si tú predicas algo falso y no estás sujeto a ellos, te pueden despedir. Y se queda así, brother, no le des malas ideas. Le dije, no están malas ideas, te estoy diciendo la verdad. Ellos están sobre la congregación, le dije. Pero cada vez que ellos compraban algo, tenían que traer el recibo al predicador. Le dije, oye, no, hombre, le dije, ¿tienes? Le dije, no, hombre, te sale el hombre. ¿Por qué pides? Dijo, no, hermano, es que si no les pido recibos, le dije, tú no eres nadie aquí, brother. Le dije en inglés, you don't run nothing up in here, brother. Le dije, lo único nomás que estás para predicar la palabra del Señor. Pues los ancianos son los que están encargados. Y ese caso, pues, está pasando en el valle. Y estos hermanos vinieron a mí y me dijeron, hermano, ¿nos puede dar una clase de ancianato? Le dije, hermano, pues no se la dieron ya. Dijo, no, es que hay muchas cosas que no sabemos. Le dije, pues esto sí no lo saben, le dije. Pero el hermano tomó control de ellos. Y pues él manda a los ancianos, y los ancianos nomás hacen, son como diáconos ellos, ¿verdad? Pues, y este es el senior pastor. Pero sí, y hay ocasiones que yo he entendido, ¿verdad?, en donde el predicador se hace anciano porque no quiere estar bajo la autoridad de los ancianos. Nadie lo pone como predicador, como anciano, él mismo se pone como anciano para poder estar en la misma igualdad y estar en la junta de ancianos, ¿verdad? Porque no le tiene confianza a los hermanos de las decisiones que van a hacer, ¿verdad? Y no quiere sujetarse a ellos. En 2 ocasiones me he dado cuenta de 2 lugares en donde eso ocurre. Por lo que sí. ¿Alguien más? No más por palabras de ánimo, porque se mira que... ¿Quién, para mí o para esto? Para todos, hasta para uno, que se oye que es mucho trabajo para los varones, ¿verdad? Pero tenemos que agarrar el ejemplo de Cristo. Cuando Él vino a la tierra, Él supo a qué venía. Y todo el trabajo que tuvo que hacer, y aún hasta su propia vida. Así nosotros también, especialmente los varones que están encargados de la congregación, los que quieren hacer un oficio, tienen que saber tienen que estar dispuestos a dar su propia vida. Porque dice Mateo capítulo 12, Jesucristo dijo, no vino para que me sirvan, sino que vine para servir. Y un anciano, ¿verdad?, diácono y predicador, todos somos siervos. En ocasiones usa la palabra doulos, ¿verdad?, que es la palabra siervos. Para el predicador, para el anciano y para el diácono, somos siervos. Pero tenemos que reconocer que tenemos un oficio que desempeñar y le vamos a dar cuenta a Dios por ello. ¿Sí, hermano? Usted lo mencionó ayer, ¿verdad? Sobre el anciano, que si un anciano puede ser anciano si se ha casado por primera vez y después se volvió a casar otra vez, ¿puede ser anciano de todas formas o no? Sí, la frase de una sola mujer, ¿verdad?, no quiere decir que un casamiento que se tuvo, ¿verdad?,
Y luego si se volvió a casar, ¿verdad? Pues ya no porque ha sido casado otra vez. Es un varón de una sola mujer. Uno tiene que entender que cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta de Timoteo, en ese tiempo la costumbre de los romanos era tener 3 mujeres. Una con la que les daban los niños, ¿verdad? Otra con concubina con la que tenía relaciones sexuales, ¿verdad? De placer. Y luego la que enseñaba como el rey allá de Esther, capítulo 2, ¿verdad? Que es, dile a Basti que salga para que la miren, que mira nomás qué bonita está. Algo así, ¿me entiendes? Solo que entonces, ese era el concepto detrás, la enseñanza del apóstol Pablo. Porque si acaso no tomamos este concepto, entonces la Biblia nos enseña que una persona que se le muere la esposa, Romanos capítulo 7, ¿verdad? Se puede volver a casar. Y delante de los ojos de Dios está bien ese matrimonio. Y esa persona puede cualificar para ser anciano. Y luego, ¿sí? Más directamente, vamos a suponer que la persona que quiere ser anciano repudió a su mujer vive, no ha muerto, por algunas razones, puede volver a ser, o sea, se casa otra vez, ¿verdad? Puede ser anciano. Pues si repudió a su mujer por cualquier cosa y luego se volvió a casar, él está viviendo una relación adúltera. Mateo capítulo 5, versículo 31 en adelante habla de eso. Marcos capítulo 10, versículo 11. Lucas capítulo 16, versículo 18. 1 Corintios capítulo 7, del 1 en adelante. Y también Mateo capítulo 19, versículo 9 en adelante. Porque no se puede repudiar nomás por cualquier cosa. O sea que esto sería solamente si la mujer o el hombre, bueno, en este caso la mujer falleciera, ¿verdad? Porque Sí. es legal delante de Dios volverte a casar, entonces puedes ser anciano porque vendría siendo tu única mujer otra vez, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, Puedes si ser acá, anciano. vamos a Pero suponer, si una persona tiene a su mujer y él la engaña o ella lo engañó, etcétera, ¿va? Y la repudia, entonces ahí es el problema, que no se puede ser anciano. si hubo una pareja que ella engañó a su esposo, entonces él con tiempo, ¿verdad? Le da tiempo, la quiere perdonar, pero la mujer obstinada, ¿verdad? Quiere seguir con su lover, con el que se fue, ¿verdad? Él entonces se vuelve a casar, puede ser anciano de la iglesia. Es legal, ¿verdad? Sí. Porque él no falló. Sí, puede ser anciano de la iglesia. Pero si él falló, No, no debe ser anciano. no. Porque Mateo capítulo 5 da la cláusula, a no ser por causa de fornicación. Ahí Jesucristo es bien específico de eso, ¿verdad? Es que a lo menos yo, hemos escuchado algunas otras clases de ancianato, sobre el ancianato, y estábamos escuchando que decía, bueno, tú conociste a tu esposa, ¿verdad? Y la dejaste y para ti ya murió, pero no ha muerto físicamente, solo murió para ti. Y después conociste a alguien más y de ahí para allá vive para ti la próxima esposa, por la ley, etcétera, etcétera. Y pues a mí no se me hacía así como que muy... Si él cometió el adulterio, no puede ser anciano. Si ella cometió adulterio, ¿verdad? Y se le dio oportunidad para que se arrepintiera y todo, y no quiso, entonces él sí puede ser anciano, según la Biblia. Era Ya. mi pregunta. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces con esto cerramos. Pues. Ya son las 12:35, solo que la próxima clase será ya en la tarde, como a las 2, no sé ni cuándo, 2. La supervisión de los ancianos. Ya, ok. Bueno, si nadie más tiene más preguntas, entonces le damos lugar al hermano Artiga que cierre aquí, brother.